En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, que por nosotros murió y resucitó, estén siempre con ustedes. Queridos hermanos, dispongámonos a celebrar con mucha alegría nuestra Eucaristía en este domingo, Día del Señor. Procuremos vivir intensamente este encuentro con Él, en su palabra, en su cuerpo y en su sangre, y en los hermanos congregados. Y para que lo hagamos con mucho fruto, empecemos pidiendo al Señor el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Cada uno en su corazón, entréguele al Señor sus propias intenciones para esta Eucaristía. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera, y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los de su bando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañan para el Señor fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que ustedes sobresalen en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que les hemos comunicado, sobresalgan también en esta obra de caridad, pues conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros pasando ustedes estrecheces, se trata de igualar. En este momento, la abundancia de ustedes remedia su carencia, para que la abundancia de ellos remedie la carencia de ustedes. Así habrá igualdad. Como está escrito, el que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida.
Se reían de él. Pero él los echó a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa, contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Nuestros pecados. Muy queridos hermanos, el domingo pasado, en el relato que leímos en el Evangelio de la tempestad calmada, Jesús hacía un reclamo a los discípulos. ¿Por qué tienen miedo? Es que no tienen fe. Y hoy vuelve la palabra del Señor a recordarnos el poder de la fe en todas las circunstancias de la vida y muy especialmente ante los rigores de la enfermedad y de la misma muerte. La pandemia que nos tiene agobiados desde hace ya tantos meses es una oportunidad de superar el miedo y el temor con una fe grande en el poder de Dios. ¿Qué nos cuenta hoy el Evangelio? Una escena que tiene por protagonistas dos personas que dan testimonio de su fe. Y es bien curioso que aparezcan en este relato, además del jefe de la sinagoga que va a interceder por su hija ante Jesús, dos mujeres. Aparece la mujer que lleva 12 años sufriendo por flujos de sangre que ningún médico había podido curar, a pesar de que ella se había gastado todo lo que tenía, el dinero que poseía, pero nada que mejoraba. Y una niña, la hija de Jairo, que también tiene 12 años. La mujer lleva sufriendo 12 años y la niña de 12 años se acaba de morir. A la mujer que se acerca a Jesús con una fe tan grande, con la convicción de que con solo tocara su manto, con que alcanzara siquiera tocar su manto, ella quedaría curada, como en efecto ocurrió. Jesús quiere identificarla. Tal vez ella se imaginó que él estaba preguntando quién le había tocado el manto para recriminarle o para regañarla. Por eso se acercó asustada y temblorosa, dice el texto. No, quería hacer reconocimiento de su fe. Hija, tu fe te ha salvado. Y a los que le están diciendo a Jairo que ya no moleste más al maestro porque la niña ya se murió, Jesús les dice, y especialmente le dice a él, no temas, basta que tengas fe. Y va a la casa y allí realiza el milagro de levantar a la niña, que según la misma expresión del Evangelio, Jesús les dice, la niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Por eso Jesús no permitió que las demás personas entraran a contemplar el misterio de la resurrección de la niña, porque él no quería hacer show, él no quería hacer espectáculo, él quería solamente premiar la fe de Jairo y su familia, y por eso le devuelve la vida a la niña. Esta palabra nos está invitando, mis queridos hermanos, para que también nosotros, en medio de nuestras dificultades, y muy especialmente en medio de las preocupaciones, los dolores y las angustias que nos causa la enfermedad, y de modo muy especial el sufrimiento que tiene abatida a tanta humanidad en esta pandemia, sintamos que el miedo no es la solución es la fe completa y total en que el Señor oportunamente mete su santa mano y nos libera de estos rigores, de todas las enfermedades y de todos los males. Que el Señor nos regale entonces la fe de esta mujer que se acercó para pedir la curación de su cuerpo, para que el Señor la sanara de esas hemorragias que venía sufriendo hacía 12 años. La fe de este hombre, de este jefe de la sinagoga, Jairo,
que mereció que el maestro le devolviera la vida a su hija. Que nosotros tengamos una fe tan grande que podamos recibir del Señor, como en este relato del Evangelio, el reconocimiento: tu fe te ha salvado, no temas, basta que tengas fe. Que la Virgen María, la mujer de la fe, nos ayude a nosotros a tener una fe grande en medio de las dificultades, sabiendo que el Señor siempre interviene para ayudarnos. Amén. Profesemos ahora nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza dirijamos ahora nuestras súplicas al Señor por las necesidades del mundo y de la Iglesia, y digamos: escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración. Por la Iglesia, para que cada día aumente su fe en el poder y el amor de Dios, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos y todas las personas consagradas, para que seamos en verdad testigos de la fe en un mundo cada día más necesitado de Dios. Por nuestros gobernantes, para que trabajen decididamente en la construcción de una sociedad más justa y más fraterna, roguemos al Señor. Por todos los que sufren en el alma o en el cuerpo, para que no se sientan abandonados de Dios y encuentren ayuda en la caridad de los hermanos, roguemos al Señor. Por todos nosotros que celebramos nuestra Eucaristía dominical, para que sintamos la fuerza de la fe y con ella nos acerquemos confiadamente a implorar la ayuda de Dios, roguemos al Señor. Padre que nos amas, estas súplicas y las que cada uno tiene en su corazón, te las entregamos llenos de confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que alegres te ofrecemos a ti, Señor. Por nuestras negligencias, acéptalas, Señor. Por las faltas del mundo tan pecador. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Por este sacrificio, perdónanos, Señor, y danos compasivo tu bendición. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, congregada en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras aguarda el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Te glorificamos y te damos gracias, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y congregada aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo, y su auxiliar, Monseñor Mauricio, con mis hermanos presbíteros y diáconos y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva, Señor, a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos y bienhechores difuntos, las víctimas de la pandemia, de la violencia y del terrorismo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y auxiliadora nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos como hermanos, acudamos al Padre del cielo con la plegaria que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados que venimos a comer en la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No tengas miedo, basta que tengas fe, dice el Señor. Donde hay caridad y amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y que mi ser entero bendiga su santo nombre. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Los mire con misericordia y les conceda su favor. Los trate con bondad y los llene de su amor y de su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y sus trabajos y los acompañe siempre. Un buen domingo a todos, una feliz semana. Pueden ir en paz. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mí descansó su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva.